Bueno, vamos a hacer esto que dicen acá las chicas. Vamos a grabar y después vamos a subir lo que salga de esta clase de hoy. Y la semana que viene volvemos al Webex. ¿Sí? Sí. ¿Qué es lo que pasó? Les voy a explicar para que ustedes entiendan cuál fue el criterio. Nosotros, los últimos encuentros de Webex que habíamos tenido habían sido muy complicados desde el punto de vista técnico. No nos escuchábamos, teníamos poca calidad de imagen, poca calidad de sonido. Entonces, como durante el ciclo inicial habíamos estado usando el YouTube con el mismo mecanismo que intentamos usar ahora, pero en aquella oportunidad exitoso, se ve que nos quedan cosas por aprender, quisimos replicarlo para reemplazar el funcionamiento que a nosotros nos pareció defectuoso de Webex. Para usar las cuentas de Webex, nosotros la teníamos que haber reservado desde antes. Por eso es que ahora no migramos a Webex, sino que migramos a Zoom, ¿sí? Así que bueno, esta vez vamos a grabar el encuentro acá. Esta sesión va a durar 40 minutos y después abrimos otra sesión para continuar. Y bueno, y la semana que viene ya directamente les cuelgo el enlace de Zoom en el campus, ¿sí? Bueno, está bueno un poquito esto, digamos, no, es un desastre, no estamos contentos para nada, pero tiene su lado positivo, que es que, como todo, nos invita a la reflexión sobre lo que son las prácticas institucionales en este caso y las posibilidades que cada uno tiene de desarrollar y adaptarse a los cambios, ¿no? A las situaciones. Nosotros estamos renegando desde hace un año, al igual que ustedes, y sufriendo esta situación de la pandemia. Y bueno, hemos tenido que hacer diferentes estrategias de adaptación, ¿no? Tuvimos que desarrollar para poder continuar más o menos con el nivel de actividad que teníamos en el dictado de las cursadas. ¿Salen bárbaros las cursadas? No, salen todas defectuosas. Nosotros nos quedamos disconformes, perdemos mucho el contacto que nosotros consideramos fundamental en el trabajo áulico para poder profundizar los temas. Hay un montón de estrategias didácticas que no podemos desarrollar y que son las más adecuadas para trabajar en los conceptos y en los textos, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos un montón de motivos por los cuales lamentamos estar constreñidos a este tipo de encuentros virtuales. Ahora se suponía que íbamos a estar acá cada uno con una compu diferente y la estrategia que pudimos improvisar ahora ha sido amontonarnos todos frente a la camarita de esta compu. Pero bueno, Intercultu tiene la particularidad de que tiene un trabajo muy centrado en los conceptos y en los textos, ¿sí? Ustedes, como habrán visto el material que nosotros subimos al campus la semana pasada, que ese es otro punto que ahora voy a pasar, es todo texto. Hay poco gráfico, hay poco dibujito, es puro texto. La forma de aprobar Intercultu es leyendo los textos. Quienes tengan amigos que hayan cursado en años anteriores y que se hayan presentado a rendir los finales durante diciembre y ahora en febrero y marzo, sus amigos les habrán dicho que, espero que les hayan dicho, que el que no lee no puede aprobar Intercultu, ¿sí? Entonces, nosotros les recomendamos fervientemente que no se dejen estar, se cuelguen con las lecturas, porque después, al momento de las instancias evaluativas, no alcanza el tiempo.
Las instancias evaluativas es otro problema que tenemos en el marco de la virtualidad, ¿sí? Pero vamos a ver qué estrategias podemos desarrollar este año de acuerdo a lo que nos permitan las condiciones sanitarias también. Con respecto ahora vamos a pasar al tema de la clase propiamente dicho, ¿no? Pero con respecto a una cuestión organizativa más que no me quiero olvidar, que tiene que ver con por qué no empezamos la semana pasada. Bueno, porque nosotros esperábamos que ustedes tuvieran acceso al material antes de la clase, y nos sorprendió a nosotros también, y miren que nosotros estamos involucrados en la escuela como para enterarnos de las cosas, nos sorprendió no poder tener todos los usuarios matriculados dentro del campus el día anterior a la clase, ¿sí? El domingo pasado, ¿sí? Bueno, como ustedes saben, todos ustedes fueron incorporados, si no me equivoco, el viernes al campus. Así que, bueno, nosotros tuvimos que decidir ahí cómo hacer con el dictado de la clase. Hubo otros equipos docentes que fueron más creativos que nosotros y que pudieron transmitirles a los estudiantes los mecanismos del dictado. Nosotros, bueno, igual nos hubiera ido muy mal intentando un mecanismo de dictado la semana pasada, al igual que hoy. Así que, bueno, estamos con lo que podemos, ¿sí? Aparte del equipo docente que ahora está aquí presente, nos faltan Luciana Linares y Matías Maciel. ¿Vos no te presentaste, Silvina? Silvina Fábregas, asómate, Silvina. Ella también es profe, ella es médica. Habla vos. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Después de esta descarga que hemos hecho, después de estos errores, bueno, ya nos pasó un montón de veces, ya saben, en distintas asignaturas nos pasa lo mismo. Así que, bueno, yo soy Silvina Fábregas, médica generalista, y también este es mi segundo año en Interculturalidad de Salud. Bien. Y bueno, vamos a ocuparnos. Sí. Yo soy Carlos Hudson, soy profe de historia. Nada, estoy acá compartiendo esta situación. Concretamente, en general, la materia. Gracias, Flor, por abrir tu cámara. Lástima que duró poco. Concretamente, la materia tiene como objeto para que ustedes trabajen todo lo que involucra la cultura, la sociedad, en el marco de la salud, ¿sí? Nosotros vamos a empezar un primer tramo de la materia, las primeras 4 clases, creo, o 5, que son bien conceptuales, conceptos. Vamos a aprender conceptos más bien tirando a duros, un concepto de cultura, concepto de interculturalidad, concepto de Estado, poder, religión, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a trabajar esos conceptos que son conceptos que se trabajan mucho en el lenguaje corriente, pero además son conceptos que tienen significados técnicos, que pueden ser bastante parecidos o bastante diferentes a esos significados que se dan en el uso coloquial, en el uso corriente. Entonces, vamos a empezar. Ahora Julia va a trabajar sobre el concepto de cultura con ustedes. Y de vuelta, el consejo general que nosotros les ofrecemos es lean, presten atención al significado de las palabras. Esta es una materia que es más bien distinta a las materias a las que ustedes están acostumbrados y acostumbradas, porque es una materia que se parece más a las ciencias sociales, ¿sí? Entonces, esa dificultad extra que ustedes van a ver en el formato de la materia requiere un nivel de concentración extra por parte de ustedes para administrar el trabajo con los temas que nosotros les proponemos, ¿sí? Y una cosa más, sí, con respecto a los textos, lo que nosotros vamos a ir haciendo es para cada clase vamos a subir con anticipación los textos para que ustedes cuando se den este tipo de clases en forma sincrónica, ustedes entiendan
lo que el docente se está refiriendo y que ustedes también, en todo caso, puedan preguntar sus dudas. Por eso, lo que vamos a intentar hacer es siempre adjuntar en el aula virtual los textos y también van a ver ustedes una guía de lectura. Esa guía de lectura no es para que ustedes la completen y nos manden la devolución, ¿sí? La guía de lectura, como el nombre lo indica, es para que ustedes con los textos vayan leyendo las preguntas para entender por dónde queremos que ustedes vayan con respecto a las lecturas, o sea, que los guíen. Si ustedes quieren contestar esas preguntas como para ir armándose un resumen, está perfecto porque eso le va a servir a ustedes para los parciales y después para el final, o sea, espectacular. Pero la guía de lectura es eso, para que ustedes puedan ir siguiendo las lecturas en base a la guía que nosotros les vamos a adjuntar. ¿Se entiende, no? Entonces, cada una de las clases van a tener los textos adecuados con la guía de lectura para que ustedes entiendan a qué conceptos queremos que ustedes lleguen y comprendan. Para la clase, entonces, siguiente, ustedes puedan entrar en la clase, escuchar a los profesores las explicaciones y consultar todas las dudas que tengan. Así que, bien, esa es la idea que tenemos. Y también después vamos a hablar de las autoevaluaciones que vamos a adjuntar para ver si pudieron comprender, alcanzar los conceptos y alcanzar los procesos que nosotros queremos que ustedes se queden con cada una de las unidades. ¿Bien? Vamos entonces a empezar con la clase de hoy que tiene que ver con el nombre de la asignatura, que es Interculturalidad y Salud. Para poder entender lo que es la interculturalidad, tenemos que comprender primero qué es cultura, ¿sí? Y cultura es un concepto que es fundamental, y cultura es un concepto a partir del cual, por ejemplo, disciplinas como la antropología se han dedicado durante muchísimo tiempo. Comprender las prácticas culturales de los otros, ¿no? De la otredad, de la alteridad. A mí me gustaría, como esto me lo permite, a ver si alguien puede definirme, si alguien se anima, en realidad, a desactivar su micrófono y decirme qué entiende por cultura. A ver si se animan. 1, 2, o lo escriben por el chat, para saber de dónde estamos, de dónde partimos cuando hablamos de cultura. ¿Sí? ¿Quién se anima? Ah, bueno, tranqui. Dale, Luciana. Un poco en lo que leí. Sí. Diría que son las ideologías y los comportamientos y las costumbres que tiene un grupo social en común. Y también me pareció un poco que tiene que ver con de dónde viene ese grupo. A ver, ¿cómo sería eso? No sé si está bien. No, sí, está perfecto. ¿De dónde viene? Claro, yo qué sé, el pasado. Ah, bueno, genial. No, dale, te escucho. Vamos bien. Me refiero al pasado a lo que, no sé, a los sucesos, a las críticas, a las opiniones, o sea, por eso me parece que se refleja un poco el pasado de ese grupo en actualmente sus costumbres, no sé si me explico. Bien, sí, de por sí ya vamos que el concepto de cultura ya hay como más de 100 definiciones de este concepto, ¿sí? Y todas estas definiciones es interesante analizarlas desde el contexto y desde los diferentes investigadores que han podido definir. Fíjense que acá tenemos 3 definiciones diferentes de 1889, de 1989 y de 1991. Y son 3 conceptos diferentes porque tiene que ver desde qué mirada, ¿sí?, se puede definir qué es cultura. Lo que vos dijiste está perfecto, pero estos conceptos, ¿sí?, que han ido cambiando, hay algo fundamental que tenemos que tener en consideración. 1, que la cultura, por supuesto, no es hereditaria. O sea, no existe el gen argentino, no existe el gen de la cultura argentina, no existe la cuestión genética. Entonces, ¿qué significa esto? Entonces que la cultura, o en realidad me gusta hablar más de las prácticas culturales que vamos adquiriendo durante nuestra vida. ¿Y dónde adquirimos? ¿Dónde se adquieren esas prácticas culturales? ¿Dónde ustedes creen que se adquieren esas prácticas culturales? ¿Escucho? En todos lados, en realidad.
técnicamente. En la calle, en la casa, literalmente en todos lados, sí. Perfecto, en todos lados. Instituciones que Te escucho. de las instituciones que pasan por nosotros y que a través también de eso nosotros pasamos por la institución. O sea, Bien, como que la cambiamos y a su vez nos cambia. bien, me gustó eso. Ella dice que se adquieren en diferentes... Por ejemplo, me decís una institución, Catalina, que dijiste sin instituciones. ¿Qué sería? ¿Cuál sería una institución? La familia, por ejemplo, ahora Excelente. la facultad, la escuela. Bien, perfecto. Entonces, la familia, que es la institución donde podemos hablar de una socialización primaria, o sea, es el momento donde comenzamos a interactuar con los otros y esos otros son nuestra familia. Entonces, es la primera institución donde comienza la socialización y donde comienzan a adquirirse ciertas prácticas culturales. Por ejemplo, ¿cuál sería una práctica cultural que nos enseñan desde nuestra casa? ¿Qué les parece? ¿Tomar mate? Perfecto, tomar mate. Exactamente. Es más, cómo comer. O sea, cuando nosotros somos chiquitos, a nosotros supuestamente nos enseñan cómo tenemos que comer, ¿no? Entonces, nos enseñan a cómo comer, que tenemos que estar sentados supuestamente en una mesa, con un cuchillo, con un tenedor. Bien, esa práctica cultural, ¿sí?, que la adquirimos como primera medida en la institución familia, después comienza a socializarse en un segundo ámbito, que es, por ejemplo, la escuela o un club. Y vemos como otros también comen, ¿sí? Entonces ahí estamos interactuando y por eso es fundamental, ¿sí?, comprender que la cultura está en todos los espacios. Está claro. Y este concepto que vos dijiste, que es dinámico, que cambia. La cultura es dinámica, significa que la cultura cambia todo el tiempo. ¿Por qué nosotros desde hace, ¿cuánto?, 15 años estamos de alguna forma celebrando el Día de los Enamorados el 14 de febrero? Está bien, ¿no? 14 de febrero. Bien, por la duda. Bien, genial. Yo porque soy muy fanática de la fecha esa. Entonces, desde hace 15 años que estamos celebrando, nada más que hace 15 años estamos celebrando una práctica que nosotros la veíamos en las películas, por ejemplo, norteamericanas, donde se celebra y donde hay todo un ritual alrededor de esto, y nosotros estamos celebrando ahora. O bien, por ejemplo, que no sé, en China, en Hong Kong, estén bailando tango. ¿Por qué es eso? Justamente porque la cultura no está limitada a un territorio. Y de hecho, dentro de un mismo territorio, nosotros podemos encontrar diferentes prácticas culturales. Por ejemplo, acá, si hablamos del territorio argentino, ¿cuántos de ustedes saben bailar el chamamé? Me imagino que pocos, o quizás sí algún estudiante que tengamos acá que sea de Corrientes. En realidad son prácticas culturales que están más bien localizadas, ¿no? Entonces, por eso es muy difícil hablar de la cultura. No existe la cultura, sino por eso a mí me gusta hablar más de prácticas culturales, ¿no? Que son muy variadas, que son súper dinámicas, que las vamos adquiriendo durante la vida, ¿sí? Y que podemos definirlas de muchísimas formas, como estamos viendo acá. Por eso el texto de Crotts, ¿sí?, de Esteban Crotts, comienza diciendo que es muy difícil definir este concepto, ¿sí?, ya que hay muchísimas definiciones muy variadas, pero sí hay 5 cosas que son como una especie de ideas falsas de la cultura, o sea, como si fuesen mitos alrededor de la cultura, pero que son falsos en sí. ¿Bien? Vamos a ver lo que dice Crotts. 5 ideas falsas sobre la cultura. Primera idea falsa, dice Esteban Crotts. Se puede tener y no tener cultura. Les pregunto a ustedes, ¿es posible eso? ¿Se puede no tener cultura? ¿Ustedes No. Bien, ¿por qué no? Justifique, Iñaki. Porque en el momento en el que uno aparece en el mundo ya está rodeado de personas que van a, en cierta medida, también imponerte una cultura. Vos también estás entrando en contacto con un montón de cosas, no necesariamente humanos, que también están organizados de una determinada manera en base a esa cultura. Entonces, como que es prácticamente imposible. Perfecto.
Bien, Iñaki, es imposible no tener cultura, porque de hecho nosotros somos seres sociales culturales. O sea, la cultura a nosotros nos atraviesa. Es imposible no tener cultura. Cada uno, sí, posee ciertas prácticas culturales que en muchos casos se comparten, ¿no? Y que de alguna forma nos permiten ser seres sociales, o sea, compartir esa cultura o esas prácticas culturales determinadas. Hoy hablaban de tomar mate. Perfecto. Tomar mate es una práctica cultural. ¿Qué significa tomar mate? ¿Por qué el mate es como un ritual y es un ritual social, ¿sí? Que nos gusta compartir el mate? Porque si uno lo desnaturaliza, dice, pero, che, nos dimos cuenta de que el mate puede, puede transmitir ciertas enfermedades, por ejemplo, ¿no? Como el COVID. De repente, si uno lo mira y dice, qué asco, todos están chupando una bombilla y la saliva que entra y si uno lo mira desde desde desnaturalizar esta práctica, dice, pero ¿cómo puede ser? Sin embargo, ¿por qué nos gusta compartir el mate? Porque es una práctica social, cultural, que implica otras cosas, ¿sí? El compartir, la charla. Esto es interesante y por eso es una práctica social cultural, ¿sí? Pero como decimos, como dijo recién Iñaki, es imposible no tener cultura. Segunda idea falsa. Hay una jerarquía natural entre culturas. ¿A qué se refiere esto, los que pudieron leer el texto? A que Jerarquía. No hay ningún A ver, Perdón, dale. vos, tranqui. perdón. A que como que no hay ningún criterio establecido que permita definir jerarquía o, sí, permitir establecer alguna jerarquía o algún valor que define que una cultura sea mejor o peor que otra. Bien, ¿qué ibas a decir, Iñaki? No, eso mismo, que no existe ningún parámetro objetivo que permita decir esta cultura es mejor que la otra y demás. Perfecto, no hay ningún parámetro objetivo, dijo Iñaki. Y entonces, ¿por qué de repente nosotros vemos que hay determinadas culturas que piensan que son superiores a otras o que otras se consideran inferiores? ¿Por qué es eso? Porque de hecho, ¿sí? Esto de creer que nuestras propias prácticas culturales o nuestra propia cultura es superior a la otra, estaríamos entrando dentro de un concepto que también vamos a trabajar, que es etnocentrismo. ¿Sí? El etnocentrismo, como la palabra lo indica, etno viene de etnia, centrismo de centrarse y de creer que la propia etnia, la propia cultura, es superior a la otra. ¿Sí? Valoramos positivamente, en nuestro caso, nuestra cultura en detrimento de otra, creyendo que la otra es inferior. ¿Por qué? ¿En qué práctica se puede observar eso? Porque nosotros somos bastante etnocentristas. No me gusta generalizar, pero cada 2 por 3 escuchamos que existen estas cuestiones de etnocentrismo. ¿Alguien me puede mencionar algún ejemplo donde puedan observar y ustedes digan, ah, mira, esto me parece que es etnocentrismo? ¿Qué opinan? Hola, ¿se escuchan? Sí, perfecto, te escucho. Sí, yo creo que un ejemplo de endocentrismo es toda la etapa de colonialismo que vivió el mundo a partir de una idea de etnia superior. Bien. Toda la conquista se basó en un afán, entre comillas, civilizante o civilizador. Perfecto. Y en pos de eso se arrasaron las culturas que ya estaban presentes acá, por ejemplo, durante la colonia, y bueno, persiste todavía el afán colonialismo, el colonialismo, porque hay culturas que se creen superiores a otras basándose en prejuicios, en no conocer a las otras etnias o a los otros grupos humanos. Bien, perfecto. Entonces, lo que vos decís... Evelyn, ¿querías decir algo? ¿O se te activó el micrófono? Está perfecto. El colonialismo se basó en este etnocentrismo creyendo de que ellos son la civilización,
¿sí? A partir, y tienen el poder y hasta les diría que la necesidad y el deber de civilizar a esos otros, que esos otros eran los salvajes, ¿no? Los primitivos. Entonces ellos de alguna forma tenían hasta el deber de tener que colonizarlos para poder civilizarlos. Y está perfecto, y eso se basa en etnocentrismo. ¿Qué otra práctica actual ustedes pueden decir, no, ojo, porque esto también puede ser etnocentrismo y estamos hablando de ahora? Por ejemplo, vinculándolo con el COVID, el mero hecho de que, por ejemplo, en China está toda la ingesta de animales exóticos que involucró la posible teoría de que a través del murciélago se transmitió el virus a nosotros y demás. Y como que está recontra instalado en este momento el dicho de chinos de, digamos, por sí, básicamente me gustó. todo eso que pasó. Bien, Iñaki, me gustó. Es algo totalmente contemporáneo. Y esto de decir, ¡ay, qué asco! Mirá cómo están comiendo murciélagos, pero qué asco. Y comen también perros. Eso es no comprender de que existen prácticas culturales diversas a las nuestras. Nosotros comemos vaca, comemos pollo, comemos cordero, comemos chancho. Posiblemente para otras culturas nosotros seamos asquerosos de acuerdo a lo que comemos. ¿Se entiende? Entonces, tenemos que entender que existe esta diversidad. Y este ejemplo que dijo Iñaki, que se puso en evidencia, que está desde siempre, pero se puso en evidencia ahora a partir del COVID, diciendo, ¡ay, qué asquerosos! Y el insulto forma parte de esto, del etnocentrismo. ¿Se entiende? Después vamos a comparar y vamos a analizar este concepto de etnocentrismo en relación a otro concepto que puede ser parecido, que es el racismo. Después vamos a trabajar sobre el racismo, pero ahora me quiero quedar con el etnocentrismo para no confundirlos. Entonces, esto es entender de que existen, ¿sí? Por lo pronto, la creencia de que existen ciertas etnias, ciertas culturas que son superiores y otras inferiores. Bien, estos son ejemplos claros de etnocentrismo. Tercera idea falsa. Hay culturas puras y culturas mezcladas. ¿Hay culturas puras? ¿Qué les parece? ¿Y a qué llamaría culturas mezcladas? No, A ver, en todas las culturas. Dale, Martina. Perdón. No, en todas las culturas hay un poco de cada país. Por ejemplo, Argentina es un país de inmigrantes, entonces nosotros tomamos la cultura de muchos países de Europa. Bien, me gustó. Sí, y son prácticas culturales que, como decimos, atraviesan las fronteras. Volvemos con esto, no podemos pensar en la cultura argentina, porque en realidad, y más en este gran proceso que empezó hace mucho tiempo, que es de globalización, es como imposible hablar de culturas puras. ¿Y a qué se refiere con culturas puras, no? Que si bien hay algunos países que todavía quieren detentar esto, ¿no? Que nosotros tenemos, ¿no? Estas prácticas culturales que son, o esta cultura que es pura, que no está contaminada. Sin embargo, sí, esto no es cierto. ¿Por qué? Porque, insisto con esto, ¿no? Dentro de este proceso de globalización tan importante en el cual estamos inmersos, y es día a día, con las redes sociales, ¿sí? Esto es imposible de sostener. Cuarta idea falsa. Los recintos propios de la cultura son los museos, teatros y bibliotecas. Y acá esto está relacionado con un concepto que ustedes deben seguir escuchando, que es esto de, esta es una persona súper culta. La palabra culta viene de cultura, ¿no? ¿Y a qué se refiere cuando ustedes escuchan esto? Y que esa idea está arraigada en esta cuarta idea falsa. Bien. Creer que la cultura solamente está en determinados ámbitos. Si la primera idea está equivocada, bueno, esta cuarta también, como correspondencia, digamos. No se puede no tener cultura. Bien, excelente. No se puede no tener cultura. Entonces, cultura no está circunscripta a ningún recinto. Estamos de acuerdo. Pero vuelvo con esto, ¿no? Se asociaba al que... ¿Te escucho? Sí. Una cosita. Dale, Natalia. Históricamente se asoció a las bellas artes la palabra cultura, entonces por ahí se la relaciona con el teatro, con los museos, con la música,
Bien, a la parte artística y volvemos con esto, no es una persona culta, es una persona erudita, es una persona que conoce, que sabe, que le gusta la música clásica, que le gusta el arte, bien, pero esto es un concepto que aún hoy escuchamos, por esto es muy interesante y yo creo que en esta asignatura es interesante poder tener una postura crítica, que es uno de los objetivos a los cuales apuntamos nosotros como docentes, ¿sí? Una postura crítica es poder entender esto desde otro punto de vista, desnaturalizar lo que está naturalizado. Vuelvo con este concepto. Si yo escucho, sí, es una persona culta, yo ya entiendo de dónde viene esta palabra y ya entiendo desde dónde lo dice. Y es interesante poder entenderlo para poder analizarlo, problematizarlo y ver si corresponde o no. Tan sencillo como eso. Entonces ya saben ustedes que la cultura no tiene ni un recinto, o sea, no está circunscrita a ningún recinto, que no hay culturas superiores ni inferiores, que no se puede no tener cultura, ¿sí? Y esta idea quinta idea falsa de la existencia de la cultura depende del Estado, ¿a qué se refiere? ¿Es posible esto? Lo que decía en el texto, si no me equivoco, era como que era difusa la línea por momentos porque el Estado interviene en un montón de instituciones culturales, pero en realidad no es que hay una dependencia necesariamente, sino que al involucrarse se difuminó la línea, pero las instituciones culturales tienen su propia independencia, digamos. Bien, ¿alguien me puede explicar cómo el Estado puede intervenir en el tema de las prácticas culturales de una sociedad? ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería esa relación? ¿Cómo podría intervenir el Estado? ¿O no intervenir? Cuestiones presupuestarias, por ejemplo. Bien, me gustó. Me gustó. El decir, bueno, destino tanta cantidad de plata al barrio, no sé, de acá de Mar del Plata, la Herradura, para poder abrir, no sé, una sala de cine. O teatro para niños. ¿Sí? Ahí está interviniendo el Estado y es real esto, que en este caso favorecería a que ciertas prácticas culturales puedan, sí, socializarse, puedan desempeñarse, puedan, formar parte de la vida de determinado grupo. Entonces, es real de que el Estado en muchos casos interviene, pero no es condición, ¿sí? No es que no hay cultura, sí, hay cultura porque hay Estado, porque de hecho la cultura existe antes de que exista el Estado, ¿sí? O sea, la cultura existe desde el Homo sapiens neandertalensis, es más, podríamos hablar del Homo sapiens desde el Homo habilis, nada que ver, hace millones de años atrás, de que el hombre es homo, ¿sí? Que comienza a fabricar herramientas, empieza a socializar y empieza a enseñar de cómo se hacen las herramientas, ahí ya estaríamos hablando de prácticas culturales. Entonces, lo que quiero decir es que la cultura existiría antes, mucho tiempo antes de que exista el Estado. Entonces, no es que porque hay Estado hay cultura. Está claro esto. Y él habla de que, además de estas 5 ideas falsas, que es muy interesante ver entonces que la mayoría están de acuerdo en estas ideas falsas sobre el concepto de cultura, y habla de una oposición, ¿no? ¿Cuál es la oposición? La cultura propia versus la cultura impuesta. ¿Qué entendieron a partir de esta oposición que establece Crotz? A ver. Que no, me parece que no es lo mismo experimentar o poner de manifiesto la propia cultura que tener que hacerla, que tener que manifestarnos o manejarnos o conducirnos con una cultura dominante, digamos, que nos atraviesa por ser avasallante o no respetar nuestra cultura existente. ¿Me podés poner un ejemplo? Sí, hay cosas que, como decís vos, comentabas antes con respecto a ciertas fechas que adoptamos como festivas, por ejemplo el Día de los Enamorados, que, no sé, yo cuando era chico, soy bastante grande, esa fecha no existía como para ser festejada en estas latitudes. Era una cuestión de Norteamérica o de otros países. Eso yo lo puedo sentir como algo impuesto.
Bien, me Impuesto gusta. Impuesto por la moda, impuesto por los medios de comunicación. Eso, ahí vamos. ¿Por quién es impuesto? Vamos a finalizar acá, nos volvemos a enganchar, disculpen esto, pobre Gonzalo Recalde, nos volvemos a enganchar en el mismo link, ¿sí? Mismo link, nos volvemos a enganchar para continuar con la reunión, ¿dale? Porque me queda menos de un minuto. Claro. Dale, perfecto. Vamos a ver.